Amén, hermano. Cuando lo tenga me dice un amén fuerte. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor, si me sigue con su vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, ¿qué dice ahí, hermano? La fe no fingida. Dígalo de nuevo, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Cuántos abuelos y abuelas hay en este lugar, hermano? A ver, levante su mano. Muy bien, hay varios, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice, de tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual le da un consejo Pablo y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué, hermano? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Adore al Señor hoy un momento, dígale gracias, Señor, porque hoy puedo adorarte y puedo bendecirte. Queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo las palabras, Señor, en mi boca, para que tú, Señor, seas glorificado. Habla a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a vivir como tú nos demandas, Señor, en obediencia, en amor, Señor, y con testimonio, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, un momento? Las hermanas que estuvieron por aquí ayer en la reunión, en la celebración a las mamás, van a decir, la hermana tocó el tema otra vez de la fe, ¿verdad? Cuando le dice Pablo a Timoteo, una fe no fingida. Y ayer que la hermana Belia nos daba una reflexión, ella tocó ese versículo y yo dije, híjole, ya me ganó mi sermón, yo ya lo tenía. Pero me alegra y me gozo cuando usted lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos da un mensaje diferente a cada quien. Y usted lo puede leer una vez y Dios le habla de una manera, lo vuelve a leer al tiempo y Dios le habla de otra. Y el Señor puso el día de ayer un mensaje para las damas, pero también el Señor hoy trae un mensaje para la iglesia. Y fíjese, hermano, que no lo quiero asustar. Normalmente cuando es los días próximos al Día de la Madre, pues tocamos en las predicaciones el tema muy dirigido a las mamás. Pero hoy Dios me dio algo para las mamás, pero más en un enfoque a la iglesia en general, a la congregación, porque Dios trae para el varón, trae para los hombres, las mujeres y también para nuestros jóvenes. Así que gócese, alabe al Señor en esta tarde, porque algo Dios tiene preparado para usted en esta tarde. Y me daba mucho gusto y mucha alegría ver que hay familias en este lugar que nos visitan y que están aquí varios papás, porque qué importante es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Me llama mucho la atención el versículo 5, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le habla sobre una fe no fingida, es decir, sobre una fe verdadera, hermanos. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Necesitamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Y nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Nosotros, mujeres y hombres jóvenes, tenemos que marcar una diferencia a nuestras generaciones. Tenemos que proclamar que Cristo vive en nosotros y tenemos que testificar de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
Usted y yo tenemos algo para dar al mundo. Usted y yo tenemos algo que Dios nos ha entregado y tenemos que proclamarlo porque Él nos ha dejado esa tarea de proclamar el evangelio. Como mamás tenemos una responsabilidad sobre los hijos. Los papás tienen una responsabilidad. Y quizá los jóvenes me digan hoy, pero yo no tengo hijos. Y fíjense, algo que me llamaba la atención hace unos días, o temas que hemos escuchado anteriormente. Las generaciones de ahora dicen, yo no quiero tener hijos, o nada más quiero tener uno. Cuando la palabra del Señor nos dice que es algo que el Señor nos delegó, ¿verdad? Morir, crecer, multiplicarnos, y al final viene el morir. Si usted se fija hablando de los musulmanes, ellos siguen con esa indicación que se le dio al pueblo de Israel. La cultura sigue creciendo, las familias, pero a la cultura latina y en los países por acá, muchos dicen, ¿para qué queremos los hijos, verdad? Aquellos grupitos que se levantan, ¿verdad? Y hablando acerca de lo que dice la Biblia, las cosas buenas les llamarán malas, y hablando del aborto y para qué traer un bebé al mundo. Hermanos, qué responsabilidad y qué privilegio nos dio Dios de ser padres, y qué bendición el poder ser parte de eso que Dios hace, porque estamos hablando de generaciones que vienen detrás de nosotros. Jóvenes, ustedes tienen una responsabilidad bien grande, porque detrás de ustedes vienen los niños que veían ahorita aquí al frente, los niños que llegan a la iglesia. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos dando? ¿Qué estamos aportando? El día de mañana ustedes se van a casar, ¿y dónde van a quedar nuestros niños, nuestros adolescentes que están esperando seguir los pasos de alguien que les motive, que alguien que les enseñe, que sus maestros de escuela dominical, en nuestras enseñanzas de entre semana? Una tarea muy importante tenemos: enseñar a los que vienen detrás de nosotros. En la Biblia encontramos mujeres que Dios usó para guiar a sus hijos y a su familia, y a través de ellas Dios se glorificó, no solamente en ellas que son mencionadas en la Biblia, sino también en sus hijos. Y podemos verlo en aquella mujer llamada Ana, ¿verdad? Esa mujer que no podía tener hijos, lo llevó en oración a Dios, derramó sus lágrimas y el Señor le concedió tener un hijo. Y ese hijo él lo dedicó al templo, lo dedicó al Señor, y le estamos hablando del profeta Samuel, cómo Dios usó la vida de Samuel. Vemos a una mujer llamada Jocabed, aquella mamá de Moisés, a la que Dios le dio la sabiduría, la inteligencia y la valentía para preservar la vida de su hijo, porque Dios tenía un propósito con la vida de Moisés. Dios tenía un propósito de llevar a Moisés para poder sacar a su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Qué importante es lo que nosotros sembramos, no solamente en nuestros hijos, sino hablando también de aquellos que vienen a los pies de Cristo. Usted y yo somos alguien que puede enseñar a nuestros hijos de sangre, pero también podemos enseñar a las generaciones que necesitan conocer a Dios. Loida y Eunice, las dos mujeres que acabamos de leer, también hicieron algo importante en la vida de Timoteo. Ellas enseñaron a este joven desde niño la palabra de Dios. Aun cuando el esposo de Loida no era convertido, no era cristiano, ella le enseñó la palabra de Dios. Quiere decir, hermanas, que usted y yo no tenemos pretexto para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. No tenemos pretexto para invitarlos a la iglesia. No tenemos pretexto para no orar por ellos, porque ellas, aun cuando aquel hombre no conocía, ellas enseñaron la palabra de Dios. Tanto así que el apóstol Pablo reconoce la fe de estas mujeres sembrada en la vida de Timoteo. Y cuando habla con Timoteo, Timoteo ya era un joven, algunos dicen que era un adolescente, otros dicen que era alguien muy joven, pero le dice: aquella fe que aprendiste de tu abuela y de tu mamá. Por eso yo le decía hace rato, ¿cuántos abuelos hay aquí? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántas abuelas? A lo mejor usted dice: mis hijos ya están grandes,
Pero fíjese, hermano, aún nosotros podemos hacer equipo como abuelas, enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. Como abuelos, usted tiene una tarea importante. A lo mejor ya enseñó a sus hijos, pero si no lo ha hecho a través de sus nietos, usted puede sembrar también la semilla de la palabra en sus familias. Hay otra mujer llamada Rahab, que la Biblia nos presenta como, no nos la presenta como una mamá, pero sí como alguien que Dios usó para salvar a su familia. Esta mujer, cuando Josué manda 2 espías a inspeccionar la tierra de Canaán, dice que entraron estos 2 hombres que había mandado Josué y ella los escondió. Y a causa de eso, ellos pudieron seguir con el pueblo de Israel. Dios cuidó de su familia. Yo le decía, no necesitamos tener hijos de sangre. Cuando usted y yo hablamos la palabra y el mensaje de Dios a otros, usted y yo vamos a ser de bendición para que las generaciones que vienen atrás de nosotros conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tarea tan importante nos ha dado Dios a nosotros como cristianos. Nos dio una gran responsabilidad como padres, como mamá. Nos dio esa bendición de enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Pero el creyente tiene también esa responsabilidad de hablar a otros su palabra para que lo conozcan. Necesitamos presentarles a Jesucristo como la respuesta a su vida. Necesitamos presentar a Jesús, que está interesado en cada uno de ellos, que viven con un vacío en su corazón. Necesitamos presentar a aquellos que necesitan conocer a Dios. Y también, hermano, tenemos una responsabilidad con los que apenas comienzan en los caminos del Señor. ¿Cómo es esa responsabilidad? ¿Cómo está su testimonio, hermano? A lo mejor cuando usted me ve aquí al frente, yo siempre le voy a hablar de eso, del testimonio, porque lo que hay en nosotros va a ser reflejado a través de nuestros frutos. Lo que Dios puso en nosotros o lo que hay en nuestro corazón va a ser reflejado. Nosotros podemos enseñarles a los hijos a amar a Dios. Podemos decir que somos cristianos, pueden vernos orar, pero concuerdan, hermanos, nuestros hechos con nuestras palabras. Concuerdan nuestros hechos con nuestras relaciones familiares y con las demás personas. Sus hijos pueden verlos como los mejores oradores, los mejores hombres y mujeres que van a la iglesia, pero ¿cómo los ven cuando usted se sienta a la mesa con la familia? ¿Qué sale de nuestras conversaciones? La palabra de Dios dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: enséñales en el camino, en tu casa, al acostarte, al dormirte, enséñale los mandamientos. Quiere decir que tenían que glorificar a Dios, tenían que hablar de las maravillas de Dios. Y yo me imagino a aquellos hombres enseñando a sus hijos, a sus generaciones. Pero ¿qué hay de nosotros cuando nos sentamos a la mesa? ¿De qué conversamos con nuestros hijos? Salimos de la iglesia, glorificamos a Dios, pero cuando salimos parece que se nos olvidó lo que el Señor habló en la casa de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestro testimonio? No basta decir yo oro, tengo cursos y cursos de teología, y sé predicar y puedo darte una enseñanza, puedo ser el mejor maestro, pero lo que importa es lo que sale de nuestros labios y cómo reflejamos los frutos del Señor en nuestra vida. Todos tenemos una gran comisión: proclamar el evangelio, pero ¿cuánto habla de nosotros lo que hay en nosotros? ¿Cuánto habla de nosotros, hermano, a las personas lo que hay en nosotros? Hay un dicho que dice: lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Puedo decir que soy cristiano, pero mis hechos no demuestran ser cristiano. Puedo decir que soy pastor, pero mis hechos no reflejan el amor de un pastor. Puedo decir muchas cosas, puedo ponerme el título del mejor cristiano, evangelista, lo que usted quiera, pero mis hechos no demuestran lo que estoy diciendo. Lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices.
Nuestros hechos y nuestra boca tienen que decir lo mismo para ganar la confianza y ser creíbles de lo que decimos. ¿O qué pensaría usted, hermano, de un médico con 30 kilos de sobrepeso que le dice a usted que debe de comer sano y debe de hacer ejercicio continuamente? ¿Usted le creería? Alguien en su escritorio que le dice tiene que ponerse a dieta, tiene que cuidar su salud y tiene su refresco a un lado. No es creíble. Y muchas veces el cristiano es así. Soy cristiano, pero mis hechos no demuestran ser cristiano. No es algo congruente lo del médico. Imagínense con cuánta más responsabilidad la del cristiano. En Gálatas encontramos los frutos del Espíritu Santo. Decimos que Dios, dice la Biblia que Dios es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Decimos entonces que Dios es amor y que Cristo vive en nosotros. Pero entonces cuando Dios nos hace la pregunta, ¿amas a tu prójimo? Decimos que Dios es amor, reflejamos el amor de Dios en nuestra vida, hermano, hacia afuera. Dice el mandamiento, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, no dice hablarás de tu prójimo, ¿verdad? A lo mejor se confunde un poquito ahí el amarás con el hablarás. La Biblia es clara, dice amarás a tu prójimo. Y si amamos al prójimo, hermano, tenemos que hacer de bendición. Tenemos que hablar cosas que edifiquen. Tenemos que hablar cosas que hagan crecer a los demás. Tenemos que hablar cosas que reflejen el amor de Dios sobre nuestra vida. Sabemos que Dios cambia la tristeza por gozo, pero a veces parece que vivimos molestos. Sabemos que Dios es gozo, pero no lo reflejamos porque en nosotros hay algo que no nos deja sentir el gozo del Señor. Nos gusta cuando menciona sobre la palabra fe, pero hay algunas veces que no logramos entender el significado cuando Dios nos pone a prueba nuestro amor y nuestra confianza en Él. Nos gusta escuchar la palabra fe, pero ¿qué hay cuando Dios quiere que demostremos que verdaderamente tenemos fe y confianza en Él? Hay otro fruto aquí que dice mansedumbre. Mire, mansedumbre es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita el resentimiento por el comportamiento del otro. ¿Cuántos tienen mansedumbre, hermano? Evita el resentimiento por el comportamiento del otro. Y es una virtud. Nos enfocamos mucho en el amor, en la paz, en la benignidad, pero ¿qué hay de la mansedumbre? Cuando viene alguien y le siente algo a usted, ¿verdad?, que quiere contestar, dice, es la templanza para evitar el resentimiento. Es decir, que usted tiene que guardar su corazón por sobre todas las cosas. Que deje que Dios haga justicia, que Dios sea el juez perfecto. En la mañana hablábamos del rey Salomón. Cuando aquellas dos mujeres tuvieron sus bebés, una se duerme y se acuesta encima del bebé y muere, lo intercambia y van con Salomón. La verdadera mamá dijo, no, que no le hagan nada, porque el rey dijo, bueno, vamos a partirlo a la mitad, tráiganme la espada y se quedan partes iguales. La verdadera dijo, no, entréguenselo mejor a ella. Hermanos, tan hermoso es saber que podemos confiar en Dios, que Él va a hacer justicia en nuestra vida, que Él va a cuidar de nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Ahora le hago la pregunta, ¿qué hay, hermano, en su corazón? Autoevalúese un momento, ¿qué hay en su corazón? Mire, hablando de las redes sociales, dice, las redes sociales nos delatan a todos, ¿verdad? En las redes sociales les enseñamos a los jóvenes, a los adolescentes que hay que hacer buen uso de ellas. Usted le puede dar un mal uso como le puede dar un buen uso. Y las redes sociales, pues es algo que todos manejan en su mayoría y el diablo la aprovecha, ¿verdad?
Luego por ahí dicen, de la abundancia del corazón. ¿Habla quién, hermano? El Facebook, ¿verdad? Ya no dicen el texto. El Facebook. Y ahí está diciendo usted, no, yo no voy a decir que aquí en Manantial. Ahí están las personas diciendo algo. Y la otra persona ni cuenta. La otra persona ni lo tomó para él. Y además, ni siquiera vio la red social en toda la semana. Hay que cuidar nuestro corazón, porque lo que decimos, lo que hablamos, lo que publicamos, como nos expresamos, habla de lo que hay en nosotros. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué, hermano? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Lo que nosotros proclamamos es lo que hay aquí en nosotros. Si usted ora, si usted busca al Señor, van a salir palabras de bendición. Si usted busca a Dios, van a salir palabras de bendición de su vida. Entonces busquemos al Señor todos los días. Ahora le hago otra pregunta. ¿Qué habla de usted, hermano? ¿Qué habla su corazón de usted? Mentira, contiendas, enemistad, disensiones, murmuración. ¿O dice ser cristiano y en verdad lo refleja en su vida? Fíjese, Jesús ayunaba, Jesús oraba, Jesús tenía compasión por el necesitado, Él enseñaba a todos sobre el reino de los cielos. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Nosotros tenemos que buscar ser como Jesús. Oremos, ayunemos, tengamos compasión por el necesitado. Vayamos y intercedamos por otros. Oremos, busquemos aquellas cosas que son eternas, hermano. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Si usted como papá instruye a sus hijos en la palabra de Dios, mejor dicho, si usted no lo hace, ¿quién cree que lo va a hacer, hermano? El mundo. Si usted no instruye a sus hijos en la palabra del Señor, Satanás no va a desaprovechar ninguna oportunidad. Y no lo está haciendo, porque a través de ese aparatito que cargamos aquí en la bolsa y lo carga a la cocina y no puede ni agarrar el plato por traer el celular. Cuando nuestros hijos cierran la puerta de la habitación, cuando usted se duerme, hermano, Satanás no desaprovecha las oportunidades. Y nosotros tenemos que sentarnos a hablarles de la palabra del Señor. Mira, hijo, te vas a enfrentar a diferentes situaciones, pero tienes a un Dios que te va a ayudar a salir de esa situación, como lo hizo con José. Mira, hijo, van a venir momentos de lucha, pero tienes que permanecer. Y más si sus hijos han comenzado una vida cristiana, hermano, esfuércese por enseñarles la palabra de Dios juntamente. Si sus hijos no están, ¿cuál es nuestra tarea? Ore por su hijo, ore por sus hijos, ore por su esposo, ore por su familia, por su esposa. Pero tenemos esa tarea de sembrar la semilla y de instruir al que esté a nuestro alcance sobre la palabra de Dios. Timoteo era un joven al que Pablo instruyó. Aun cuando ya tenía las bases, Pablo hablaba a Timoteo sobre lo que se iba a enfrentar. Hablaba de que tenía que perseverar, le animaba, le aconsejaba. Nosotros podemos animar a nuestros hermanos y a aquellos que necesitan conocer a Dios. Dice la palabra que Dios le encargó al pueblo de Israel que enseñaran los mandamientos a sus generaciones todos los días, hermano. Todos los días se lo tenían que repetir para que les fuera bien. Es decir, que cuando nosotros buscamos a Dios, nos va a ir bien. Y no me malinterprete, porque usted puede decir, yo estoy pasando un problema muy difícil. Cuando estamos con Dios, todo obra para bien. El Señor sabe lo que es bueno para nosotros. Es difícil criar a nuestros hijos porque tienen diferente forma de pensar, tienen diferente carácter. Pero fíjese lo que hizo Loida y Eunice. Ellas sembraron en Timoteo. Y tanto así que Pablo lo resalta en la juventud de este muchacho. Qué hermoso es que alguien se exprese de nosotros en nuestros hijos, ¿verdad? Seguiste los pasos de tus papás.
y las oraciones de tus padres. Mira, ahora estás en la iglesia y mira, ese muchacho está sirviendo a Dios, porque hubo alguien que sembró la semilla y no solamente la sembró, se esforzaron. Así que también pueden decir de nosotros: trajimos a alguien a los pies de Cristo y nosotros estuvimos ahí como Pablo, intercediendo, orando, animando, y que después ellos puedan decir: por la hermana tal conocí de Cristo, por el hermano tal vine a los pies de Cristo, y ahora vengo con todos mis hijos, mis nietos, mi familia, mi generación. Y que usted se goce cuando Dios levante a alguien que usted invitó y se convierta en un predicador, se convierta en un evangelista, gane almas para Cristo, haga una célula en su casa. Qué sé yo, hermano, la importancia que tenemos nosotros de sembrar, y que el Señor haga lo que tenga que hacer en esas familias. Una fe, hermano, no fingida, es una fe verdadera. Una fe no fingida, hermano, quiere decir una fe verdadera, una fe sincera. El día de ayer yo recordaba acerca de uno de mis sobrinos, por parte de mis primos, ¿verdad? Y me había enterado en la semana que pues lo dejamos de ver chiquito y ahora ya es un médico cirujano. Y me sorprendió tanto, porque digo yo, lo que sembramos, cómo impacta en la vida de nuestros hijos. Su papá es doctor y él dijo: yo también quiero ser doctor. Qué bonito es que nuestros hijos sigan nuestras pisadas, pero que nosotros estemos caminando en las pisadas del Maestro para que vayan por buen camino. Como mamá o como papá tenemos ese privilegio de decir cosas buenas a nuestros hijos, de que ellos aprendan cosas buenas. Pero hoy también quiero hablarles a los jóvenes. En estos tiempos de adversidad para el creyente, ustedes tienen que seguir los pasos de Jesús. En estos tiempos difíciles, ustedes tienen que seguir los pasos de Jesús. Y había una canción que decía antes: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando ustedes se enfrentan a situaciones difíciles en su vida, pregúntense: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando ustedes aprendan a darle a Dios ese lugar, cuando ustedes aprendan a honrar a Dios en todo lo que hagan y a vivir en integridad, Dios va a ir abriendo paso y ustedes van a poder permanecer dentro del propósito de Dios. Y a través de ustedes otros pueden seguir los pasos que a ustedes les siguieron para conocer a Cristo. Ustedes tienen una tarea también importante para su generación, y esa tarea es proclamar el Evangelio. ¿Cuántos jóvenes allá afuera están necesitados de un abrazo? ¿Cuántos jóvenes y señoritas están viviendo procesos que no entienden, porque Satanás no ha desaprovechado circunstancias? Y ustedes tienen la palabra, ustedes tienen la verdad en sus manos y en su corazón, para que ellos sean ganados para Cristo. Cuando Pablo le habló a Timoteo, él estaba preso. Y le envió una carta muy emotiva y llena de ánimo para que se esforzara en el ministerio. Así que nosotros podemos ser también como una Loida y una Eunice. Podemos hacer ese trabajo con esa responsabilidad de enseñar a otros el camino del Señor. Usted y yo, hermano, podemos ser de bendición. Usted y yo, hermano, podemos impactar vidas con lo que Dios ha depositado en nosotros. Y hablándole a los jóvenes, no hay edad para servir a Dios y para entregarle nuestra vida. Los mejores años son en nuestra juventud. Los que ya vamos en el camino decimos: Señor, me hubieras dado más tiempo de disfrutar la juventud, porque tenemos la fuerza, tenemos el tiempo, la creatividad. Y no hay edad, hermano, para servir a Dios. No hay pequeños, no hay el que usted se sienta ya grande. Tenemos tantas cosas que hacer para la obra de Dios. Pero cuando hablamos a los jóvenes, me acuerdo de Josías. Josías tenía 8 años cuando Dios lo puso como rey. No hay límite para servir al Señor.
qué importancia es y qué importante, perdón, es guardar los mandamientos del Señor en nuestra vida. Hablándole un poquito a los padres, hermanos, dicen que parece chiste, pero es real. Dijo una vez una mujer: ahorita vengo, voy a pagarle a la niñera. ¿Quién cree que era la niñera, hermano? El internet. ¿Quién le cuida ahora a los hijos, a los jóvenes? El internet, ¿verdad? Y le digo, parece chiste, pero es real. Muchas veces damos lo que nosotros tenemos que hacer. Lo está haciendo la televisión, el internet, los amigos, la escuela. Nosotros tenemos que compartir a Cristo a las generaciones. Si nosotros como cristianos no nos ocupamos de las cosas que Dios quiere que hagamos, Satanás no va a desaprovechar las oportunidades. Ya casi para terminar, hermano, dice que Eunice y Loida dejaron un legado en la vida de Timoteo. Hay algo que se transmite de padres a hijos, eso quiere decir un legado, es algo que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Un legado es algo que usted va a dejar de generación en generación. Ellas se preocuparon por lo importante, sembraron en Timoteo la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Podemos tener mucho conocimiento, pero sin obras, hermano, sin fruto, perdón, es una fe muerta. Loida y Eunice dejaron un legado. Muchos se preocupan por dejar una herencia, por dejar un terreno, una casa, muebles, vehículos a sus hijos. Trabajan 24/7 porque es muy importante no dejar desamparados a los hijos. Y no le estoy diciendo que sea malo, está bien no dejarlos desamparados si están sus posibilidades. Pero necesitamos pasar tiempo con ellos también y enseñarles la palabra de Dios. Muchos de ellos hacen importante la herencia, pero es más importante el legado. Porque fíjese la diferencia. La herencia es algo que se deja cuando la persona muere, pero el legado se tiene que hacer desde que la persona vive. Es decir, ellos están viendo lo que usted está haciendo y eso es lo más importante. Enseñarles los principios bíblicos, los valores, enseñarles el camino del Señor. Eso hará que hagan buen uso de la herencia física que usted les pueda dejar. Los judíos dejaban herencia a sus primogénitos, a ellos les dejaban la segunda, doble porción. Si no tenían hijos, se lo heredaban a las mujeres, no las desamparaban. Y si no tenían hijos ni mujer, entonces le heredaban a sus siervos más amados, pero todo cuando ellos morían. El legado se deja antes de morir. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, a los jóvenes, a aquellos que a usted lo admiran, lo ven como un líder. Usted tiene tanto que dejar en ellos como ese legado. Podemos ser buenos padres físicos, pero también podemos enseñar a otros para que hagan un ministerio, para que sirvan al Señor. Jóvenes, ¿qué le están dejando ustedes a sus siguientes generaciones? Pablo le hablaba a Timoteo cuando estaba en Éfeso y le decía que tenía que cuidarse de un mundo corrompido, algo a lo que hoy muchos y todos estamos viviendo, en un mundo también corrompido, sin Cristo, y un mundo donde urge que otros conozcan el amor de Dios. Le decía Pablo: aviva el fuego que hay en ti. Hermano, avive el fuego que hay en su vida, lo que Dios trajo a usted, avívelo y empiece a servir al Señor. Y con esto quiero terminar. Quiero pedirle que se ponga de pie un momento y que recuerde estas palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: una fe no fingida. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Una fe superficial, una fe que digo que soy cristiano porque es algo bonito, ver los cultos se ponen bonitos, hermosos. ¿De verdad estamos viviendo en esa fe que nos demanda la palabra del Señor?
Una fe fingida quiere decir que no debemos ser cristianos solo en la iglesia. Una fe fingida, una fe sincera quiere decir que tenemos que ser los mismos aquí dentro y afuera de la iglesia. No solo de nombre. Debemos tener una fe verdadera, una fe inquebrantable. Una fe, hermano, que no se mueva en medio de las tempestades. Una fe que no se mueva por las falsas doctrinas. Una fe que no ceda ante las adversidades del mundo. Una fe que nos sostenga y que nos paremos en la roca que es Cristo. Necesitamos una fe que cuando vengan las crisis usted sabe acudir a aquel que es el proveedor de todo lo que hace falta en nuestra vida. Necesitamos una fe que cuando usted esté enfermo usted sabe quién es su sanador. Así que yo hoy quiero hablarle a toda la congregación, jóvenes, hermanos, papás, mamás. Hoy queremos celebrar a las mamás y que deseamos que las feliciten y que pasen un día agradable, ahora el Día de las Madres. Pero yo quiero decirle, hermana, lo más importante es el legado que usted está dejando a su familia. Papá que estás aquí, lo más importante es el legado que estás dejando a tus hijos. Jóvenes, lo más importante es que tú vivas a Cristo en tu vida, porque el día de mañana vas a ser padre y tienes que aprender a formar ese legado para tus generaciones. Así que yo quiero invitarlo a que cierre un momento sus ojos. Quizá aquí están familias que traen a su mamá. Yo quiero pedirles que la abracen. Nos ha enseñado.